Y ya saben, este es un programa apto para todo el público. Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video aquí en Proyecto Parco 2024. Le quiero dar los buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que ustedes me estén viendo. Eh, Antes de iniciar con este tema, les voy a avisar que este tema en realidad corresponde al mes de abril. Recién lo estoy haciendo, ya que tuve algunos problemas. Al momento de hacer mi cronograma ya está todo ajustado, todo bien. Y estamos continuando con nuestro cronograma oficial de Proyecto Parco 2024. Después de haber dicho todo esto, vamos a iniciar con nuestro tema, que es la resolución de triángulos 2, un ángulo agudo y cateto adyacente. La clase pasada vimos algo similar, la parte 1, que era de hipotenusa y ángulo agudo. Ahora vamos a ver el ángulo agudo con su cateto adyacente, qué relación forma. Sin antes iniciar, obviamente, con la frase del día, ahí la tienen en pantalla, ¿ya? Que dice, cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Dicho por Christian Larson. Ahí lo tienen en la siguiente imagen. Y el contenido de la clase del día de hoy va a ser la definición, los objetivos. Bueno, vamos a ver el segundo caso y los ejercicios aplicativos que son 10. La práctica número uno, bueno, se dio, o bueno, se va a dar el 8 de abril de 2024. Bueno, ya pasó, pero igual hay que tener en cuenta que va a haber una práctica, ¿no? Por así decirlo. La definición. Ya hemos visto la definición, ya, pero igual la vamos a hacer. Que dice, resolver un triángulo es conocer la longitud de cada lado y la medida de cada ángulo del triángulo rectángulo. Para resolver problemas de este tipo, debemos conocer un lado del triángulo y un ángulo agudo, y se van a presentar tres casos. Para poder resolver problemas de estos tipos, bueno, eso ya está, ¿no? Esta partecita de acá. Tenemos el primer caso que ya lo hemos visto. Nosotros estamos en ese de acá, en ese segundo caso, ¿ya? En ese segundo caso, a ver, mejor voy a borrar esa parte de una vez, ¿ya? Para que no haya confusiones. Ahí está, mucho mejor, ¿ya? Bueno, ahí ya pueden ver una imagen que es el triángulo rectángulo con el ángulo teta. X es el ángulo, o perdón, el lado adyacente, y es el cateto opuesto, ¿verdad? Y A es la hipotenusa. Y bueno, la regla general que la gran mayoría conoce es el lado de la incógnita sobre el lado inicial, o el lado de dato, perdón, va a ser igual a la razón trigonométrica del ángulo teta, ¿verdad? Entonces, algunos también lo conocen como lo que quiero sobre lo que tengo, que es válido también, ¿no?
Es lo mismo, prácticamente lo mismo. A ver, ahí está, es lo mismo. Que al final el lado del dato, o mejor dicho, el lado que nos dan de dato va a pasar a multiplicar por la razón trigonométrica del ángulo y nos va a dar el lado de la incógnita o el lado que yo quiero hallar. Los objetivos. Analizar las relaciones, los lados de un triángulo rectángulo mediante las razones trigonométricas. Resolver un triángulo rectángulo conociendo un ángulo y un lado. Contextualizar en lo cotidiano los casos de resolución de triángulos rectángulos. Determinar el área de una región triangular por medios trigonométricos, que también es un tema que vamos a ver mucho más adelante todavía. Y utilizar la resolución de triángulos rectángulos en problemas tipo examen de admisión, que también frecuentemente vienen. ¿Ya? Ya bueno, tenemos aquí a nuestro segundo caso, que es el cateto adyacente y un ángulo agudo, del cual nos dice, conociendo un ángulo, que en este caso es θ y su cateto adyacente A, determine X e Y del gráfico adjunto. ¿Ya? A ver, un momento. Ahí está, ya está corregida esa parte de la animación. Un lapsus, ya, ahí está la gráfica. Ahora, de la figura, por definición, nosotros vamos a saber que X va a ser igual a por la tangente de θ. Y Y va a ser igual a por la secante de θ, ¿verdad? Voy a acomodar mejor esta cosita. Ahí, ya está. Entonces, esa es toda la definición de este tema, nada más, porque de ahí vienen los ejercicios. A ver, me esperan un momento para poner los ejercicios y empezar a desarrollar. Ya, aquí tenemos los ejercicios que vamos a resolver. A ver, el primer ejercicio nos dice, un triángulo isósceles, el lado desigual mide 2n y los ángulos congruentes miden beta. Determinar la altura relativa al lado desigual. Entonces, para ello, primero vamos a dibujar nuestro triángulo isósceles, que va a ser de la siguiente manera. Ahí está. Creo que lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí. Voy a poner relleno blanco y contorno negro, pero lo voy a poner más gruesito para que lo puedan ver. Ahí está. Ya, ese va a ser nuestro triángulo. ¿Ya? Como es un triángulo isósceles, al lado desigual, ya, yo voy a poner que va a ser así. ¿Ya? Yo voy a poner que estos dos lados de acá son iguales. Entonces, ¿cuál va a ser el desigual? Pues el de acá. Este lado de acá, ay, perdón, este ladito de acá va a ser 2n. Y a mí que me piden la altura relativa, ¿verdad? Relativa. Entonces, ¿cómo voy a hallar eso? Pues en primer lugar voy a tener que trazar una altura, ¿no? A ver, no me sale así el pulso, creo. Ahí más o menos ya lo voy a poner. Ya, ahí a pulso. Algo sale. Y me dice que los lados, perdón, los ángulos congruentes miden beta. Entonces, este angulito de aquí es beta y ese de aquí es beta. Ahí está. Y me piden esta altura de acá. Ya, esa alturita de ahí. ¿Qué más hacemos? Como, como es sobre altura relativa, ¿qué va a pasar?
con esta longitud que mide en realidad 2n. ¿Qué va a pasar? Que se va a dividir en dos partes iguales, ¿ya? Se va a dividir en dos partes iguales. Yo lo voy a poner así, de otro color, ¿no? ¿Ya? Para que no se confundan. Poner de verdecito. Entonces, este de acá mide n y ese también mide n, ¿verdad? Entonces ya puedo hallar mi altura h, ¿no? Que sería lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero respecto a beta? Le voy a poner de color negro. Es el cateto opuesto sobre lo que tengo, que es n, que es el cateto adyacente con respecto a beta. Y esto, coca, es en realidad la tangente de beta, ¿verdad? Entonces, el opuesto a beta es h, ¿verdad? Sobre el adyacente que es n, y esto va a ser igual a la tangente de beta. Por lo tanto, aquí pasamos a despejar y me sale que la altura entonces es n por la tangente de beta. Y listo, se acabó. Clave letra D. Ahí está. Siguiente ejercicio. Me piden determinar x más y del gráfico. A ver. Esto lo voy a hacer paso a paso, pero yo le voy a decir la clave de una vez cuál es. A ver, sería, si es que no me equivoco, sale la A. ¿Ya? A ver, vamos a comprobar si sale la A. Primer puntito. Voy a hallar X. ¿Ya? X. X con respecto a alfa, ¿qué es? El cateto opuesto, ¿verdad? Y M es el cateto adyacente. Y esto va a ser igual, entonces, a la tangente del ángulo alfa, ¿verdad? Entonces, el cateto opuesto es X sobre el cateto adyacente que es M. Y esto va a ser igual a la tangente de alfa. Entonces x va a ser igual a m por la tangente de alfa. Ya tengo cuánto vale x. Ahora de otro colorcito, le voy a poner de azul. Voy a hallar y. Y con respecto a alfa, ¿qué es? La hipotenusa. ¿Ya? La hipotenusa. Sobre m. Alfa, m con respecto a alfa, ¿qué es? El cateto adyacente. No, el cateto adyacente. Y esto va a ser igual a la secante de alfa, ¿verdad? La hipotenusa es y sobre el cateto adyacente que es m. Y esto va a ser igual a la secante de alfa. Por lo tanto, acá le voy a poner el valor de y es igual a m por la secante de alfa. Y listo. Ya tengo tanto x como y, me piden x más y. Y si ustedes se dan cuenta, efectivamente esa era la clave letra A, ¿no? Pero yo lo voy a poner aquí otra vez. X más y va a ser igual a m tangente de alfa más la secante de alfa, ¿verdad? Entonces, perdón, aquí me faltó el m, ¿ya? Se me fue el m. Sería m secante de alfa. Si nosotros factorizamos aquí, me sale m por la tangente de alfa más la secante de alfa. Y listo. La clave sería la letra A. Siguiente ejercicio.
A ver, ¿qué me piden? Uy, me piden acá en el 3 algo similar, solamente que me piden el perímetro. ¿Ya? Entonces, cuando me piden perímetro, es lo mismo, solamente que aquí le sumo uno. ¿Ya? Entonces, la clave, ¿cuál sería? A ver, la C. ¿No? Pero igual lo desarrollamos paso a paso para aquellos que no entienden mucho este tema. ¿Ya? Yo le voy a llamar a este X y a este de acá lo voy a llamar Y. ¿Ya? Entonces, X para X va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto con respecto a teta va a ser la tangente del ángulo teta. ¿Cuál es el opuesto? Pues X y el cateto adyacente es A. Y esto va a ser igual a la tangente de teta. Entonces X va a ser igual a A por la tangente del ángulo teta. Ya está. Ahora para Y va a ser la hipotenusa sobre A con respecto a teta, que es, o perdón, teta, ¿qué es A con respecto a teta? Es su cateto adyacente, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a la secante de teta, ¿verdad? Entonces esto sería Che sobre M va a ser igual, o perdón, sobre A, aquí es A, va a ser igual a la secante de teta, ¿verdad? Entonces Y va a ser igual, Y va a ser igual a secante de teta, ¿verdad? A secante de teta. Ya está. Y a mí que me piden, a mí solamente me piden el perímetro, ¿no? Eso se representa con 2P, ¿no? Entonces sería A más X más Y, ¿verdad? Entonces aquí sería 2P va a ser igual a A más X, que ya sabemos cuánto vale, que es A por la tangente de teta, más Y, que es A por la secante de teta. Entonces, si ustedes son observadores y se dan cuenta, 2P va a ser igual. Factorizamos A y me queda simplemente 1 más la tangente de teta más la secante de teta. Listo, se acabó. Entonces, no me equivoqué, la clave correcta sería la C de casita. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Y qué me piden aquí? Me piden AB. Este ejercicio sí se ve interesante. A ver, creo que algunos de esos ejercicios se han movido, ¿no? A ver, voy a ver si lo puedo corregir. Si no, lo dejamos ahí nomás. Ahí está. Ahí está. Ya está. Ahora sí. Vamos con el ejercicio que sigue, que creo que es el número 4. Ahí, ejercicio número 4. ¿Cómo vamos a resolver eso? Me piden AB. Ya, AB va a ser nuestra X. Entonces, ¿no? Nuestra X. A ver, ¿cómo lo resolvemos? Ya,
Una alternativa podría ser, voy a hallar primero BC, ¿ya? BC va a ser BC sobre CD. Y esto va a ser igual, a ver, BC, lo voy a poner aquí, es el cateto opuesto y CD es mi cateto adyacente. Por lo tanto, eso sería la tangente de alfa, ¿ya? Pero tengo BC, no, no lo tengo. Entonces sigo poniendo BC. Ya yo le sigo poniendo BC. ¿Qué tengo? CD, ¿no? CD es igual a M. Ahí está, lo reemplazo ahí. Entonces, ¿qué obtengo? Que BC va a ser igual a M por la tangente de alfa. ¿Listo? Esa partecita entonces es M por la tangente de alfa. ¿Qué más hago? A ver, ¿qué más hago? Ahora hallo el total. ¿Cuál total? Mira, ¿cuál total? Vas a hallar AC sobre CD. Ya, AC sobre CD. Bueno, aquí ha salido algo que no quería que salga, pero bueno, ya, como dándole un inicio, sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Aunque yo digo que mejor lo cambiemos. Ya, voy a cambiar ese ejercicio, ya que sale lo que no quería que salga en realidad. Ya, a ver, un momento. Ya, después de haber corregido el ejercicio que habíamos puesto en este lugar, vamos a resolver este ejercicio que es mucho más sencillo. Ya, solamente debemos recordar que si este es alfa, este de acá es 90 menos alfa, por lo tanto, ¿cuál sería el otro alfa? Este de acá, ¿verdad? Entonces, listo, alfa está ahí. Yo quiero hallar x, ¿no? A ver, sí, yo necesito hallar x, ¿no? Pero para x sería hipotenusa sobre el cateto opuesto, ¿verdad? No, perdón, cateto adyacente, ¿no? Sería hipotenusa sobre cateto adyacente, claro, efectivamente. A ver, ¿estoy bien? No, mejor voy a dibujarlo ahí para no confundir. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero X, ¿no? X es mi cateto adyacente sobre lo que yo tengo que es mi hipotenusa. ¿Y esto qué es? Un coseno, ¿no? Entonces sería coseno la respuesta. Pero yo no quiero coseno, yo quiero tangente o secante. Entonces voy a cambiar esta pregunta. Voy a modificar esta misma pregunta, ¿ya? En vez de que X esté ahí, sería, a ver, lo que quiero, y ese también lo voy a cambiar, ¿ya? Ese de ahí también lo voy a cambiar, lo voy a poner aquí, a ver. Saldría, ese va a ser M y ese va a ser X. Aunque igual saldría, ¿verdad? A ver, si lo pongo ahí, ¿sale o no sale? A ver. Ahora sí sale, ¿no? Sería alfa, entonces sería lo que quiero, no, ahí saldría, ya, otro cambio, mejor.
Si yo dejo el X ahí y pongo acá el M, es el único cambio que haría. A ver, ¿qué sería? Sería cotangente, ¿no? Entonces voy a cambiarlo otra vez. Yo creo que esa es la definitiva para el cambio. Y aquí yo le pongo M y aquí yo le pongo X. ¿Qué saldría? A ver, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? X. Pero X, ¿qué es? Ya. X, ¿qué es? El cateto opuesto. Sobre M, que es el cateto adyacente. ¿No? Y esto es la tangente de alfa. Ahora sí. ¿Ya? Sería el cateto opuesto, que es X, sobre el cateto adyacente, que es M, va a ser igual a la tangente del ángulo alfa. Por lo tanto, el valor de X va a ser igual a M tangente de alfa. Y listo, se acabó la B letra C. Ya, a ver, seguimos acá. A ver, voy a checar esta figura porque en primer lugar vamos a tener que dibujar. Y dibujar necesita espacio, ¿no? Para dibujar necesitamos un espacio. Yo lo voy a colocar ahí. Ya está. Ahí está. ¿Qué me dicen? Un triángulo isósceles. Ya. ABC. Voy a tener que colocar A, B y C. Ahí está, ¿no? Donde AB es igual a BC. Los ángulos congruentes, o sea, estos dos ángulos miden alfa. Ahí está. Mientras que el lado desigual mide L. Ese aquí es L. Hallar uno de los lados congruentes. ¿Cuál es un lado congruente? Ahorita le explico. Ahí está. ¿Cuál sería un lado congruente? ¿Cuáles serían los lados congruentes? A, B y B, C, ¿verdad? Entonces, como todo mide L, como todo mide L, a ver, como todo mide L, estos dos deben ser L medios, ¿no? L medio. Y listo. Entonces, como yo quiero este de acá, va a ser mi X, sería lo que quiero, que va a ser la hipotenusa, sobre lo que tengo, que sería el cateto adyacente, ¿verdad? Y esto va a ser igual a la secante de alfa, ¿verdad? Entonces la hipotenusa es X, el cateto adyacente es L medios, va a ser igual a la secante de alfa. Entonces, para no hacerlo tan difícil, simplemente L medios pasa a multiplicar, ¿ya? L medios por la secante de alfa sería la respuesta. La B letra A, ahí está.
A ver, justo se ha subido otro ejercicio, a ver. Ya. Vamos a desarrollar ese ejercicio aquí. Me piden obtener X en esta figura, pero ¿dónde está X? Gran pregunta. Aquí no veo ninguna X. Ya. Vamos a ver dependiendo de dónde esté X, a ver si aquí es alfa y este es 90, ya el 90 es el 90 menos alfa, por lo tanto este es alfa, sería adyacente, o sea, pero lo que quiero es X de la hipotenusa. Ya, le voy a poner que X esté aquí, ¿ya? Ahí le voy a poner que esté. O para que sea un poco diferente, o ya déjalo ahí que esté X, ¿ya? Déjalo ahí que esté X tranquilamente. Tranquilamente dejamos que esté X ahí. Entonces, ¿cómo sería esta cuestión? Sería, ya hemos trasladado el ángulo, sería lo que quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? X. ¿Y X qué es? La hipotenusa sobre M, que es M, el cateto opuesto. El cateto adyacente, que digo. Y esto es la secante de alfa, ¿verdad? La hipotenusa mide X sobre el cateto adyacente, que es M, y esto va a ser igual a la secante del ángulo alfa. Por lo tanto, el valor de X va a ser igual a M por la secante de alfa. Y listo, se acabó el problemita, clave letra C. ¿Cuántos ejercicios nos faltan? A ver, creo que tres, aunque eran cuatro, creo que faltaban acá, solamente que uno se ha movido. Sí, efectivamente, uno se ha movido. Ahorita lo coloco, a ver, ahí está, ya, ahí es. Vamos con ese ejercicio, me piden calcular AC, ¿ya? O sea, todo eso es mi X. ¿Ustedes cómo van a empezar a resolver ahí? Quiero aclarar eso porque algunos dicen, no, aquí está mal, acá debe ser 90 grados, ahí se han equivocado y empiezan a hallar, ¿no? Y de ahí se dan cuenta que en realidad no es así porque no pueden hacer nada, ¿ya? Les digo porque a veces también me ha pasado, anteriormente varias veces me ha pasado, y tal vez algunos también han cometido ese pequeño error o errores que suele pasar, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es trazar una altura, ¿ya? Trazamos una altura. A ver, aquí va a salir con cosenos, ¿no? Voy a cambiar también esta. Voy a tratar de cambiar algo, a ver. No me he dado cuenta que salía con coseno. A ver, un momento. Bueno, ya he cambiado el ejercicio ya que iba a salir con senos y cosenos. Y yo no quería eso, yo quería que salga con tangente o con secante, ya que ya que estamos desarrollando este tipo de ejercicio, ¿no? De ese caso. A ver. Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio de la forma correcta.
Ya, ahí nos dicen, de acuerdo a lo mostrado en la figura, expresa la longitud AD en términos de L y teta. Ya, entonces para hallar eso, vamos a trasladar el ángulo. Si ese es teta, ese también de acá es teta, pero sobre todo necesito hallar urgentemente el lado BD, ¿verdad? Lo voy a poner aquí entonces. El lado BC, que hacer lo que quiero, o sea, BC sobre lo que tengo, que es, o perdón, BD, ¿no? BD sobre BC, ¿no? Y eso va a ser, a ver, BD en la hipotenusa y BC es el cateto adyacente, ¿no? Entonces sería hipotenusa sobre cateto adyacente y esto va a ser igual a la secante de teta, ¿verdad? Pero ¿qué más? Yo no conozco BD, ¿no? Pero sí conozco BC, que es L. Entonces, de aquí que saco que el valor de BD es igual a L por la secante del ángulo teta. Y listo. Ahora voy a hallar AD. ¿Ya? AD. Entonces sería lo que quiero, o sea, AD sobre lo que ya tengo, que es BD. Y nuevamente sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y esto va a ser igual a la secante del ángulo teta. Y esto va a ser igual a la hipotenusa, ¿no? Que es AD. AD sobre el valor de BD, que va a ser igual a L por la secante de teta, va a ser igual a la secante de teta. Entonces, esto de acá va a ser igual que AD, va a ser igual entonces a L por la secante cuadrada de teta. Y listo, se acabó. La letra E de nada. Ahí está. Vamos con el siguiente ejercicio que me dice del gráfico hallar X si ABCD es un cuadrado. Ya. Entonces, en primer lugar, voy a poner aquí que este va a ser E y S. Entonces voy a poner aquí como primer punto que voy a hallar S. Sería lo que quiero. S sobre lo que tengo que va a ser CD. Y eso va a ser igual a la tangente de alfa, ¿verdad? Tangente de alfa. Pero me interesa hallar, ¿puede servir o no sirve? A ver, ¿serviría o no serviría? Sí, ¿no? Sí puede ser, ¿no? Entonces sería S va a ser igual a CD, que es M, por la tangente de alfa. Y listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Como es un cuadrado, X más M por la tangente de alfa va a ser igual a M, ¿no? Entonces, X va a ser igual a M menos M por la tangente de alfa.
Entonces x, si factorizamos m, va a ser igual a m por 1 menos la tangente de alfa. Y listo, se acabó la letra C de Castillo. Siguiente ejercicio. A ver, vamos por acá. Me pide calcular el valor de x, ¿no? Y aquí otra vez va a salir con, a ver, espero que no. Sería el opuesto. ¿Qué era el opuesto? Sería seno. M seno de teta. Sí. Lo que quiero. Bueno, vamos a usar ya un poco de conocimientos aquí de la clase pasada. ¿Ya? No importa, ya no importa. O lo cambio. Mejor lo cambio. Justo acá tengo otro ejercicio. Sencillo también. No es nada complicado. A ver, me dan unos minutos, unos instantes para pasarlo. Que también sale con seno. Ya, ahora sí. Ese es un ejercicio que sí nos va a dar una respuesta del segundo caso, ¿no? En primer lugar, dibujamos el triangulito. Ya, como es texto, siempre vamos a dibujar el triangulito. Me dicen un triángulo rectángulo ABC, recto en B, recto en B. Entonces yo le voy a poner A, B y C. Ya está. ¿Qué más me dice? Que ACB, o sea, ese de acá, mide T. Y que BC mide N. Entonces, en primer lugar, hallo AB. Voy a hallar AB. ¿Ya? AB. Sobre BC. ¿Ya? Lo que quiero sobre lo que tengo. Y eso va a ser igual entonces. AB es el opuesto sobre el adyacente. Opuesto sobre adyacente es la tangente de teta. ¿Verdad? Pero AB yo lo desconozco. Es lo que yo quiero hallar. Pero BC no. Yo sé que BC es M. Y eso va a ser igual a la tangente del ángulo teta. Entonces, AB va a ser igual a N por la tangente de teta. Y listo. Entonces este lado de acá es N tangente de teta. Luego, ahí me piden el área. ¿Ya? Ahí no termina. Me piden el área del triángulo. El área triangular que va a ser igual a un medio por la base por la altura. Entonces esto va a ser igual a un medio por la base que es N por la altura que es N tangente de teta. ¿Ya? Entonces el área va a ser igual a un medio por n al cuadrado tangente de teta. Mejorando para que nos dé la respuesta sería n cuadrado sobre 2 por la tangente del ángulo teta. Y listo, se acabó. Clave letra E de nada. Y ahora sí, con nuestro último ejercicio aquí, me piden calcular x. Calcule x el gráfico en términos de n y alfa. Ya. ¿Qué hago aquí? A ver, ¿qué puedo hacer acá? Ya, en primer lugar, voy a hallar, para mí, este lo voy a llamar y, ¿ya? Entonces sería lo que quiero, que es lo que yo quiero, el cateto opuesto sobre lo que tengo, que es el cateto adyacente. Y esto va a ser igual a la tangente del ángulo alfa, ¿verdad?
Entonces el cateto opuesto es y sobre lo que tengo que es n, y esto va a ser igual a la tangente del ángulo alfa. Por lo tanto, el valor de y va a ser igual a n por la tangente de alfa, ¿no? Y es igual a la tangente de alfa. Es algo parecido a este de acá casi, ¿no? Solamente que este es un cuadrado y este es un triángulo. Ya, pero ahora, como está en un triángulo de 45, ¿qué se cumple ahí? Que estos dos lados siempre van a ser iguales, ¿verdad? Entonces, sería que x más n va a ser igual a y. Entonces, el valor de x va a ser igual a y menos n. Por lo tanto, el valor de x va a ser igual a n por la tangente de alfa menos n. Por lo tanto, x va a ser igual a n. Factorizo, factorizo el n, entonces me quedaría dentro. Tangente de alfa menos 1. Y listo, se acabó la letra C de casilla. Y bueno, a ver, justo aquí están los ejercicios. Y eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Ya nos estaremos en la próxima. Que tengan un bonito día. Bye bye. Hasta luego. Nos vemos en la próxima. Apto para todo el público. Si quieres saber cómo continúa todo esto, no deje de ver el próximo programa a la misma hora y por este canal, ¿eh? El canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. Bounce.